Buenas, hoy les voy a leer el Evangelio según San Juan por San Agustín, tratado número 1. De las palabras en el principio existía el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Hasta las palabras las tinieblas no le recibieron. San Agustín nos dice que cuando fija la atención en las palabras del apóstol, de que el hombre animal no penetra en las cosas del Espíritu de Dios y se da cuenta cuántos son los que gustan más de las cosas en el sentido carnal y que no tienen todavía la formación para elevarse a la inteligencia del Espíritu. Sabe la gran tarea que ha de tomar entre sus manos con la ayuda de Dios, de explicar las palabras del Evangelio de San Juan. En esto no penetra el espíritu animal, nos dice, y se pregunta si explicarlo o no, pero confía en la misericordia de Dios para alcanzar a todos en la medida de sus propias capacidades, pues la misma ley sigue a quien habla sobre estos misterios. Nos dice más que lo que puede, no dice más que lo que puede. Explicarlos como en realidad son supera toda capacidad. No teme afirmar que aún el mismo Juan no lo dijo como es, sino como pudo decirlo. Es un hombre el que habla de Dios. Dios le inspiraba es verdad, pero no deja de ser hombre. La inspiración le hizo decir algo, sin ella del todo hubiera enmudecido. Porque recibió la inspiración de un hombre, no dijo todo lo que el misterio es, sino lo que puede decir un hombre. Juan nos dice, fue un monte de los que habla el Evangelio en el Salmo 72, versículos 3, en donde dice, reciban los montes la paz para su pueblo y los collados la justicia. Los montes, nos dice, son las almas fuertes, los collados son las almas débiles. Los montes reciben la paz para que la justicia llegue a los collados. Las almas tiernas no conseguirán la fe, dice, sin las más fuertes. El justo vive por la fe. La vida de fe de los fieles tiene su raíz en la paz de sus ministros, que representan los montes. Los mismos montes, los apóstoles, trajeron este mensaje a la iglesia cuando en la liturgia, en la misa, repetimos, la paz sea con vosotros. Y en su mensaje de paz no se apartaron de Cristo Jesús. Hay montes que hacen naufragar porque resultan ser montañas rodeadas de escollos llenos de peligros, que al final les sigue solo el llanto y la muerte, que traen consigo herejías, cismas y divisiones, atestiguando que no han recibido la paz, puesto que destruyen la unidad. Y aquellos que llevan la paz al pueblo deben, como Juan, elevar su inteligencia a la divina sabiduría, elevándola a quien está por encima de su inteligencia, porque lo que sube a la mente del hombre es siempre algo que está más abajo del mismo hombre. Dice, por lo tanto, Juan, por haber pasado a ser un ser espiritual, había empezado a ser un ángel, como nos deja saber San Agustín en su tratado literario. O sea, había empezado a ser un hombre espiritual. Él nos dice lo que dice el Salmo 82 en el versículo 6. Yo dije, dioses sois e hijos del Altísimo. Porque así nos llama Dios a ser como los ángeles. O por lo menos eso es lo que yo pienso ahorita en estos momentos. O sea, seres espirituales. Advierte que antes debemos reconocer nuestra condición de hombre. San Agustín dice que partiendo de nuestra debilidad podremos alcanzar tan dichosa transformación elevándonos. Porque si nos envanecemos creyéndonos lo que no somos, pues todo lo hemos recibido de Dios y sin Él no somos nada, corremos no solo el peligro de perder lo que somos,
sino de no recibir las gracias que nos faltan y que el Dios de las misericordias quiere otorgarnos, pues aún nuestra fidelidad a Dios es gracia suya. Y nos dice también que Juan, como monte que era, se expresa así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Dice, este monte había recibido la paz, contemplaba la divinidad del verbo. Qué grande, qué elevada la altura de este monte. Pasa por encima de la tierra, las llanuras del aire, las alturas de los astros, coros, legiones de ángeles. Necesario es sobrepasar todo lo creado para llegar al creador de todo. No es posible formarse una idea de la altura de este monte si no se conoce hasta dónde llega. Y nos dice el cielo y la tierra, los seres que existen en el cielo y en la tierra, los ángeles, arcángeles, los tronos, las virtudes, las dominaciones, criaturas son también. Y después de la enumeración de todo esto concluye con el Salmo 148, versículo 5, donde dice, sí dijo y todo fue hecho, pero todo fue hecho por el verbo. El verbo lo hizo todo. Luego, si todo fue creado por el verbo, la inteligencia de Juan no podía, sin pasar la cima de todo lo hecho por el verbo, llegar hasta el misterio sublime que expresa en estos términos. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Qué monte este tan admirable, y qué santo este hombre. Qué elevado sobre la cima de aquellos montes que reciben la paz para el pueblo de Dios, con el fin de que el pueblo pueda recibir la paz. Pues todos sabemos que la paz es que la fe es justicia, ¿no? Pues por la fe fue declarado Abraham justo. Las montañas nos sirven de lo que reciben de Dios y nos dicen, si Juan no será una de esas montañas de las que cantamos, levanté mis ojos a las montañas, de donde me ha de venir el auxilio. Salmo 121. Por lo tanto, nos alienta a levantar los ojos a esa montaña, que es Juan el Evangelista y el apóstol, hasta la altura de su pensamiento, pero dice, no descanséis en ella, como si el hombre fuera vuestra esperanza, sino que inmediatamente leamos estas palabras, nos diremos de dónde nos viene el auxilio. Nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Juan es una montaña que ha recibido la paz del Señor y nos sirve para alcanzar la justicia. Esa fe que está puesta en el Dios de las misericordias, en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza debe estar en Jesús, fuente donde fluye esa paz de las montañas. Cuando dirijamos la mirada a las Escrituras que nos han sido servidas por medio de los hombres, levantemos la mirada a lo alto de donde nos viene el consuelo, dice San Agustín. Quienes escribieron las Escrituras eran hombres, su luz era recibida. La verdadera luz era aquel que ilumina a todo hombre que viene a esta tierra. Una de esas montañas era también Juan el Bautista, que dice, yo no soy el Cristo, temiendo que alguien pudiera poner su esperanza en él y viniera a separarse para siempre de quien es la verdadera luz de lo alto, nuestro amado Jesús. Por eso confesó Juan el Bautista y dijo, de su plenitud hemos recibido todos. Dice, levanté mis ojos a los montes de donde me viene la fortaleza. Después seguir confesar mi fortaleza del Señor que ha hecho el cielo y la tierra
Y nos dice que cuando elevemos nuestro corazón a las Escrituras, oigamos las palabras del Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Y lo que sigue, sepamos que hemos levantado nuestros ojos a lo alto, y que si las montañas callaran, no se podría tener de eso la menor idea. De la montaña nos viene la facultad para escuchar, pero no para entender las palabras. Es necesario para esto la invocación del auxilio del Señor que hizo el cielo y la tierra. Las montañas hablan sin poder iluminar. Ellas mismas, oyendo la voz de Dios, recibieron la luz de la inteligencia. Pues aquí pienso yo que San Agustín nos indica que a través de estas montañas fueron escritas los evangelios. Al ser escritos se hace posible la facultad para escucharlas. Son el instrumento. Si ellos no hubieran escrito estas palabras, nosotros no tendríamos ideas de ellas. Pero para entenderlas debemos pedir el auxilio del Espíritu Santo. Aquel Juan que estaba recostado sobre el pecho del Señor recibió lo que nos ha comunicado. Bebió del pecho divino el agua que nos ha dado a beber. Pero solamente nos dio la palabra. Para entenderla, debemos nosotros beber en la misma fuente que Él bebió, en el pecho del Señor. Levanté pues los ojos a las montañas, de donde te vendrá el auxilio. ¿Y de dónde recibirás la copa que es la palabra de Dios que se te ofrece? Pero como el auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, llena tu corazón en la fuente donde el evangelista llenó el suyo. Pues por eso dice, mi fortaleza es del Señor que hizo el cielo y la tierra, que te lo llenó, que te lo llene Él que puede hacerlo, o sea, Jesús. Según San Agustín nos dice entonces que cada uno de nosotros levantemos el corazón hasta donde veamos, llega nuestra capacidad y entendamos lo que Él dice. Y si alguno que cree que la presencia de quien predica la palabra del Evangelio está más cerca de sí que la misma presencia de Dios, nos aclara que no es verdad. Porque la presencia de Dios es mucho más íntima, pues Dios rige nuestras conciencias. Nos alienta a escuchar la palabra de los evangelistas, que son esas montañas en la boca de los doctores, santos y santos ministros de la iglesia, con atención, pero levantando nuestros corazones a Dios. Nos dice, cuando escuchéis las Escrituras y fijéis vuestros ojos y los sentidos de la carne en quienes les predican con la autoridad del Evangelio, el corazón debe estar puesto en el Señor, pues solo Él puede llenarlo, elevándolo cada uno como quien ve con claridad qué es lo que dirige y a dónde lo dirige. O sea, saber que lo que estamos dirigiendo es nuestro corazón y que lo estamos dirigiendo a Dios. Nos dice, ¿ves tú qué es lo que cargas? Pues cargas sobre ti el peso de la carne. Pues has de saber cómo está este corazón que estás levantando, considerando que es al Señor a quien lo diriges. No sea que se caiga tu corazón antes de levantarlo, oprimido por el peso del placer carnal, dándonos a entender el deber que tenemos de purificar el corazón haciendo penitencia, aligerándolo y purificándolo con la continencia, si queremos dirigirlo a Dios, y con el sacramento de la penitencia o de la confesión. Bienaventurados los limpios de corazón, dice Jesús, porque ellos verán a Dios. Pero ¿qué sentido tienen las palabras de Juan? Nos dice,
San Agustín? Pues nosotros también pronunciamos palabras. ¿Será como esta la palabra que existía en Dios? Pero a diferencia de nuestras palabras que suenan y pasan, la palabra de Dios permanece. Pues todo se hizo por el Verbo y nada se hizo sin Él, dice la Escritura. Él nos indica cómo en el diálogo hablar pierden estima las palabras. Pero dice hay una palabra dentro de nosotros que ayuda adentro y esta es pronunciada por el Espíritu en lo que entendemos por el sonido de las palabras, sin el sonido mismo. Cuando pronunciamos la palabra Dios, por ejemplo, nos dice que tiene 4 letras y una sílaba, sin embargo, inmediatamente la pronunciamos, nos trae al conocimiento quién es Dios, que es un ser grande, supremo, trascendental e inmutable, que es el creador de la criatura carnal y animal. Dice, ¿cómo es posible que tu alma, aunque pequeña, aunque tal vez carnal todavía, sin poder resistir, confiesa la inmutabilidad de Dios y la mutabilidad de la criatura? Y pregunta con qué luz y de qué forma hemos podido ver lo que trasciende todo lo creado, que con certeza contestamos que Dios es inmutable. ¿Qué hay en tu corazón cuando representas a un ser viviente eterno, omnipotente, infinito, cuya presencia está en todo y todo Él en todo lugar, y que sin que pueda por ninguno ser limitado? Esta presencia es el Verbo de Dios en tu corazón. No es el sonido de 4 letras y una sílaba. Lo que se pronuncia desaparece, son sonidos, letras, sílabas. Pero lo que pasa es la palabra que suena. Su significado existe en el ser pensante que habla y en el inteligente que oye. Permanece desaparecido el sonido. Y nos da el ejemplo, por ejemplo, de un hombre que construye una barca. Antes de construirla, está en su mente como idea, invisible para los demás. Y una vez la construye, la gente la admira, pero no pueden ver esa idea invisible ya en el pensamiento del hombre, porque aunque la barca se destruya y desaparezca y se pudra, esta imagen permanecerá en la mente del hombre y puede hacer cuantas veces la puede volver a hacer, porque permanece la idea en la mente del hombre. Y dice, ¿quieres ahora ver la grandeza del pensamiento de Dios, que es Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios? Contempla esta fábrica del mundo. Mira lo hecho por el Verbo y tendrás entonces una idea de su grandeza. ¿Quién puede explicar la hermosura del cielo? ¿Quién la fecundidad de la tierra? ¿Quién alabará dignamente la sucesión admirable de los tiempos? ¿Quién el origen de la semilla? Y nos dice que aún calla otras muchas cosas a riesgo de decir menos de lo que podemos pensar. Por la estructura de la fábrica del mundo vendréis en conocimiento de la calidad del Verbo de Dios que la hizo, y que no es solamente pues toda esta, y que no es eso solamente, pues todas estas cosas son el objeto de nuestros sentidos corporales. Pero el Verbo de Dios, o sea Jesucristo, también hizo a los ángeles, arcángeles, potestades, dominaciones, principados. El Verbo lo hizo todo. Deducid de aquí la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Y dice, no pienses en nada vulgar cuando oigas estas palabras, ni saques a relucir lo que oyes a diario, pues con el hábito pierden el valor las palabras. Por lo tanto, cuando oigas, en el principio existió el Verbo, no la compares con las palabras de los hombres. Mira bien
en lo que debes pensar. El Verbo era Dios. A continuación nos expone San Agustín la herejía ariana, y la refuta el que crean de que el Verbo, el unigénito de Dios, haya sido hecho. Y les interpela diciéndoles: concede que no es hecho el que hizo todas las cosas. No se pudo hacer a sí mismo quien hizo todas las cosas. Da crédito al evangelista Juan, pues él podía haber dicho: en el principio hizo Dios al Verbo. Así como Moisés dice: en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y continúa diciendo: dijo Dios, hágase, y se hizo. Si se ha dicho una palabra, sin duda fue Dios quien la dijo. ¿Y qué es lo que fue creado? La criatura. ¿Y qué es lo que hay sino el Verbo por la que la criatura fue creada? O sea, la palabra, que es Jesucristo. Ya que dijo Dios, hágase y se hizo, este es el Verbo inconmutable, aunque todo lo mudable se haga por el Verbo. Él permanece inconmutable. Le dice: no creas pues que el Verbo, por quien todo se hizo, también fue hecho. Este pensamiento negaría tu reparación por el Verbo, que es quien todo lo repara. Por el Verbo existes tú, pero es igualmente necesaria tu restauración por él. Pero no será posible si es falsa tu creencia en el Verbo. Es porque en Jesucristo, nos dice San Agustín, hemos sido creados, pero también restaurados por su muerte, por su nacimiento, muerte, resurrección. Pero si tenemos una idea errada de Jesucristo, no podemos ser restaurados por Él, nos dice. No será posible esa recreación por el Verbo si algo piensas erróneamente de Él. El evangelista dice: en el principio existía el Verbo y todo fue creado por el Verbo. Mientras tú lo niegas diciendo que el Verbo fue hecho, negando lo que dice el evangelista. Pues él nos dice que en el principio existía el Verbo, luego si existía ya no fue hecho. Y así es que todas las cosas fueron por él y sin él nada se hizo. Si tu inteligencia no puede comprender esta verdad, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios, espera a crecer y a robustecerte. El Verbo es manjar fuerte, nos dice. Aliméntate con leche hasta que puedas comer ese manjar. Ahora nos invita a poner atención en las palabras que siguen en el Evangelio. Pero antes de esto, le dice a estas personas que si dice, pero el Verbo ha llegado a ser, por el Verbo ha llegado a ser tú, por él te ha venido y solo de ti depende que se deshaga, o sea, tu ser. Que se deteriore más tu ser será obra tuya, pues únicamente el que te hizo y te creó puede mejorarte, recrearte, y ese es Jesús, el Verbo de Dios. O sea, en otras palabras, si Jesús no nos restaura, si no nos transforma cada día, nosotros vamos deshaciéndonos prácticamente, porque nos vamos alejando de Dios y vamos a perdiendo esa semejanza con Dios. Eso es lo que nos dice San Agustín. Y eso será solamente culpa nuestra. Ahora nos invita a poner atención en las palabras que siguen. Todo fue hecho por Él y nada se hizo sin Él. Y nos dice: no pienses que nada es cosa alguna. El pecado no se hizo por Él y el pecado no es nada. Y nada
se hacen los hombres cuando pecan. Dice, el que ha sido hecho por el Verbo es el hombre, no las formas que el hombre crea. Es por eso que tampoco son nada ni el pecado ni los ídolos. Pero sí que son creación suya toda la naturaleza, dice, todas las criaturas sin excepción, desde ángeles hasta el gusanillo. Y nos pregunta si hay algo más exceso que el ángel y más vil que un gusanillo. Y Dios puso a cada uno en su lugar. Dice, si Dios hubiera puesto en el cielo al gusanillo, lo censuraríamos. Lo mismo que si hubiera puesto al ángel en la carne de putrefacción, como la nuestra. Sin embargo, Dios hace algo maravilloso cuando llama a los hombres a ser como los ángeles. Cuando el hombre es como un gusano sometido a la putrefacción de la carne que muere. Respecto de esto, San Agustín nos dice, el Señor lo dice cuando dice, soy un gusano y no un hombre. Salmo 22, 6. En este salmo Jesús nos habla de su pasión. Y en esta referencia al gusano se refiere al hombre que desaparece por una carne que se descompone. También lo dijo Job cuando dice, es el hombre podredumbre y el hijo del hombre gusano. Mira lo que quiso hacer por amor tuyo aquel que en el principio era el Verbo, dice San Agustín. ¿Y para qué se hizo entonces? Para que pudieras tomar leche, tú que no podías comer. Por eso Jesús se hizo hombre. Ese es el sentido de las palabras, todo fue hecho por Él y sin Él no se hizo nada, nos aclara. Todas las criaturas fueron hechas por Él, las grandes, las pequeñas, las altas, las bajas, las espirituales, las corporales. Ni forma, ni unión, ni armonía de partes, ni naturaleza alguna estructurada bajo las leyes de los números, peso, medida, existen sin el Verbo, aquel Verbo creador de quien se dice todo lo ha ordenado según las leyes, peso, número y medida. Proverbios 16:11. Que nadie os engañe cuando sufrís las molestias de las moscas, nos dice también. Ha habido quienes fueron la irrisión del diablo, cayendo en el cepo de las moscas. Los cazadores ponen moscas como cepo para agarrar las aves hambrientas. De la misma manera el diablo coge a algunos como las moscas. Al respecto nos dice que la palabra Belzebú, o sea del demonio, quiere decir príncipe de las moscas. Y nos cuenta esta historia entre un hombre de la secta de los maniqueos y un cristiano católico. Estaba el católico un día muy molesto, nos dice, con las moscas y se da de cara con un hombre maniqueo. Y como el primero, el católico le dijera que le eran insoportables las moscas y que las aborrecía de corazón, el maniqueo le preguntó ahí mismo que quién había hecho las moscas. Bajo la impresión de asco y odio hacia ellas, no tuvo el hombre la valentía de confesar que las había hecho Dios. Vuelve a preguntarle el maniqueo, si no es Dios su creador, ¿quién es? Le responde el católico, el demonio sin duda. Insiste el de la secta de los maniqueos, si el diablo es el creador de las moscas, como veo, confiesas, pues eres muy inteligente. ¿Quién hizo la abeja? Que es algo mayor que la mosca. Tampoco se atrevió el católico a contestar que Dios la había hecho. No habiendo hecho la mosca, con ser la mosca tan parecida, no pudo confesar que Dios había hecho a la abeja también.
El maniqueo de la abeja pasó a la langosta, de la langosta al lagarto, del lagarto al ave, del ave al buey y así hasta el hombre. Y terminó persuadiendo a aquel católico que el hombre no era obra de Dios. Este pobre hombre católico que tan molesto estaba de las moscas, acabó de esta forma siendo mosca y dominación del diablo. Por eso nos dice, hermanos, no deis oído ni vuestro corazón a las astucias del enemigo. Más bien, abrácense a la verdad, pues Dios lo ha hecho y ordenado todo. Dice, ¿cuál es la causa de que tan adversas no sean las criaturas que Dios hizo? ¿No hemos ofendido a Dios? Los ángeles no sufren estas molestias y quizás nosotros podríamos también estar exentos de ellas en esta vida si no pecáramos. Entonces no culpes de tus sufrimientos al juez, sino a tus pecados. Por la soberbia ordenó Dios que criaturas tan pequeñas y abyectas como las moscas nos atormentaran. El soberbio se jacta ante Dios y el mortal, dice San Agustín, amedranta al que es mortal, como al que es mortal como él, sin reconocer que es su prójimo. O sea que amenazamos, no perdonamos a los demás y no reconocemos que son nuestro prójimo. Esos son los que nos dice San Agustín. Cuando se deja sobrecoger el hombre de la soberbia, entonces es sometido a la tiranía de las pulgas. ¿Por qué te hinchas, humana soberbia? Si alguien te injuria, te irritas y te llenas de ira. Pero sin embargo soportarás no obstante a las pulgas para dormir. Reconoce quién eres y que Dios hizo estos seres que nos molestan para rendir nuestra soberbia. Dios pudo rendir la soberbia del pueblo de Faraón con osos, leones o serpientes, pero en cambio envió a los seres más viles, las ranas y las moscas. San Agustín nos dice, todas las cosas, hermanos, todas, por Él se hicieron y sin Él no se hizo nada. Lo creado es vida en Él, todo es vida, pues según esta lectura, no hay nada que no sea creación suya. El Verbo Jesús es sabiduría de Dios. En el Salmo se lee, todo lo hiciste en la sabiduría. Salmo 104, versículo 24. Si Cristo es la sabiduría de Dios y el Salmo dice que lo hiciste en la sabiduría, se sigue que todo ha sido hecho por Él y en Él y por Él. Y dice, ¿cómo es todo creación suya? Pregunta. Y nos dice, lo creado es vida en Él, en el Verbo. Todo lo creado tiene vida en Él. Todo es pues vida según esta lectura. Él es la sabiduría de Dios y no hay nada que no sea creación suya. Pero dice San Agustín, hermanos carísimos, pues si todo es vida, luego la tierra es vida, el cielo es vida, el leño también es vida, pero el leño es vida solamente cuando pensamos en la cruz, porque para nosotros los católicos la cruz es fuente de vida, pues en ella murió nuestro Señor Jesucristo. También la piedra es vida, pregunta, pero aclara a la vez que no es propio este modo de pensar, pues la secta de los maniqueos y otras muchas sectas terminan con ideologías equivocadas, pues dice, cuando leamos hagámoslo así. Cuando hablamos de que Dios todo lo ha hecho, decimos todo lo hecho por Él, es vida. ¿Cuál es el sentido de esta expresión? La tierra es hechura suya.
el cielo también, pero no son criaturas que tengan vida. Lo que es vida es la forma espiritual, según la cual la tierra ha sido hecha, y existe en la misma sabiduría que es Cristo, existe en la palabra, existe como existe en nosotros, en nuestros pensamientos, las ideas. Y nos da un ejemplo cuando dice que cuando un hombre construye una marca, primeramente tiene esta idea concebida en la mente. Después la construye y una vez la fabrica, no por eso deja de existir en el pensamiento del artista. La obra es la ejecución de la idea, que sin embargo permanece en el pensamiento del artífice. Esta barca se puede podrir, pero en la mente queda el original para hacer uno nuevo. Pues una es la concepción del objeto y otra la ejecución del mismo. Como concepción o idea, el arca es vida, pero no como la obra hecha. Y es porque el alma del hombre, en donde está la concepción de la idea, tiene vida, el alma tiene vida. Lo mismo, hermanos, se puede decir de la sabiduría de Dios, que contiene en sí la forma de todo antes de que salga al exterior. Y por eso todo lo producido según esa forma tiene vida en el verbo de Dios, en la palabra de Dios, en Jesucristo, en otras palabras, aunque en sí misma no tengan vida. La tierra y el cielo, la luna y el sol que contemplamos existen primero en el verbo de Dios. En él son vida y fuera de él son cuerpos sin alma. Y nos invita a contemplar el misterio en las cosas grandes que nos ha declarado, aunque él mismo no se siente grande. Y nos dice que para decirlas ha tenido que mirar a otro que no es pequeño, como el apóstol Juan, y espera que entendamos lo que él nos declara en la medida de nuestras capacidades. Dice, al que no pudiera, le aconseja alimentarse con leche. Dice, y bueno, yo pienso que danos a entender que al leer la palabra de Dios, si algo escapa a nuestro entendimiento, lo guardemos en nuestro corazón y roguemos a Dios que nos lo declare en posteriores lecturas. Y dice él también que no nos despeguemos de nuestro Señor Jesucristo, nacido, hecho carne, hasta que lleguemos a Cristo, nacido del Padre único. En una palabra, llegamos primero a Jesús, que se hizo hombre, que vivió con nosotros, a su enseñanza, a su vida diaria durante su paso por este mundo, para que después podamos llegar al Cristo, al Verbo de Dios, al Hijo del Padre único. Por quien todas las cosas han sido hechas. Aquella vida que está en él es la luz de los hombres. Y aquella vida que hay en la luz de los hombres, ahora nos la explica. Esta luz que reciben los hombres, que no reciben los animales, nos dice, es la que permite contemplar la sabiduría de Dios. Solo el hombre hecho a la imagen de Dios y dotado de inteligencia es quien puede conocer esta divina sabiduría. La vida que ha hecho todas las cosas, esa misma vida es la luz, no de cualquier animal, sino de los hombres. Por eso dice después, existía la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esta es la luz que iluminó a Juan el Bautista y la misma que iluminó a Juan el Evangelista. Plenitud de luz poseía quien escribió, yo no soy el Cristo, el que viene después de mí, quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Los resplandores de esta misma luz
que alumbra a todo hombre, envolvieron a quien dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta es la vida esta es la vida que es la luz de los hombres. Pero nos aclara que los corazones necios no tienen capacidad para ver la luz debido a que les oprime e impide que la vean el peso de sus pecados, no porque estén lejos de nosotros la luz, sino debido a que bajo el peso de los pecados nos volvemos tinieblas. Por eso la Iglesia nos recomienda frecuentar el sacramento de la penitencia. Dice: la luz brilla en las tinieblas y ellos no la vieron. Y dice lo que pasa, hermanos, es que un ciego frente al sol, como no puede verlo, es a la vez como si lo tuviera ausente. De esta misma manera le sucede al que está ciego en el corazón. Presente está la sabiduría, pero para éste está distante, no porque Jesús lo esté, sino más bien porque el corazón del impenitente está lejos de Dios. ¿Qué tienes pues que hacer? Purificar lo que tiene poder de contemplar a Dios, el corazón. A un hombre que no puede ver por la enfermedad y la suciedad de los ojos debido al polvo, humo que le ha caído, el médico le manda a lavarse los ojos. De igual manera, el ciego de corazón debe limpiarlo de pecados e inquietudes para que pueda gozar de la presencia de Jesucristo, sabiduría que es Dios, pues está escrito: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso San Agustín nos aconseja que constantemente nos confesemos y limpiemos nuestro corazón de pecados, de inquietudes, pues el corazón es el que puede ver a Dios. Tenemos que prepararlo con la oración, la penitencia, el ayuno, la abstinencia, y después con la lectura de las Escrituras, en donde dirigimos nuestros ojos a esos montes que son capaces de traernos la fe y la paz.